habilitada la función para poder compartir pantalla. Muy bien. Bueno, una cordial bienvenida para todos. Como comprenderán, la agenda está apretada. Por lo tanto, Kate empieza con el caballero de la armadura oxidada. Profe, si están viendo mi pantalla. Sí, señora, claro que sí. Es que tengo dos pantallas y no sé cuál compartir. Lo siento. Muy bien. Listo, buenas noches, compañeritos. El tema, pues, el libro que yo escogí es El Caballero de la Armadura Oxidada. Es del señor Robert Fisher, ¿sí? Entonces les voy a hablar un poquito de la biografía de él y ya después me voy al tema del libro. Entonces, el señor Robert Fisher es una persona que fue, porque ya falleció, escritor, autor de varias cosas al tema de cine, hizo comedia, hizo libros, pero entonces el que más lo ayudó como a reconocerlo fue este y otro que es El Caballero del Silencio, ¿sí? Entonces, él falleció en el 2008 y perdón que yo no estaba presentando una forma adecuada, yo hasta ahorita me di cuenta. Así, listo. Entonces, esa es la portada del libro como tal. Él es Robert Fisher. Entonces, les voy a dar como una introducción de mi libro. Entonces, el caballero de la armadura oxidada nos pone a prueba, haciéndonos la pregunta realmente si nos conocemos y nos valoramos como personas. Sencillamente porque este libro trata de una persona, que en este caso es el caballero, en donde él valoraba su armadura, como él como persona, pues se la pasaba rescatando doncellas, matando dragones, en batallas, ¿sí? Pero él se le olvidó algo importante que fue pues amarse a sí mismo y amar a sus seres queridos, pues porque los dejó mucho tiempo abandonados por irse cruzadas y demás, ¿sí? Entonces, les voy a hablar de los personajes como para que me entiendan. Entonces, el caballero, está Julieta, que es la esposa del caballero, está Cristóbal, que es el hijo del caballero, está el herrero, que ya ahorita les cuento quién es, está Bolse Alegre, que es un bufón del reino, por decirlo así, está el mago Merlín, está una ardilla, está Rebeca, que es una paloma, está el rey, está Sam y un dragón. ¿Listo? Entonces, el libro trata pues que Julieta ya llega a un punto de que le ponen ultimátum al caballero porque cada vez que el caballero iba a su hogar ya no se quería quitar la armadura como tal, porque él era orgulloso de su armadura, porque brillaba, porque le daba reconocimiento y demás. Y pues llegó un punto que ya Julieta le dijo que ya su hijo no lo reconocía sino por medio de una foto, ¿sí? Que ella ya no sentía sus besos, sus abrazos, ni nada, sino él dormía, comía con la armadura. Ya llegó en un punto que ya no le abría la visera de la armadura, entonces pues ya Julieta le dijo que si él no se quitaba la armadura, Julieta y Cristóbal se iban del castillo, porque ellos vivían en un castillo. Entonces el caballero pues desesperado buscó ayuda y la primera persona que acudió fue al herrero, la persona más fuerte del reino se suponía, y pues él intentó quitar la armadura y fue totalmente imposible quitársela. Imposible quitársela, entonces pues el caballero ya como triste, entonces salió del reino a buscar al rey a ver si le podía colaborar, por decirlo así, y se encontró al bufón. El bufón lo único que le pudo aconsejar fue que el único que le podía quitar la armadura era el mago Merlín. Y se suponía que el mago Merlín en esa época pues ya no estaba, pues porque ya habían pasado años del reinado del rey el Arturo. Entonces dijo que si Merlín existía, él dijo que sí, pero pues que él tenía que andar los bosques y que él mismo lo iba a encontrar sin llamarlo. Entonces el caballero anduvo muchos días con su caballo en bosques tratando de encontrar al mago Merlín. Pasaron meses, años, y él no se ha dado cuenta que va a pasar esa cantidad de tiempo. Entonces ya se debilitó, ya estaba delgado, ya estaba, por decirlo así, muy desgastado y se quedó dormido y ahí lo encontró Merlín, o se dio cuenta que Merlín estaba en la copa de un árbol, estaba comiendo y compartiendo con varios animales. Eh,
en ello, Merlín, pues, es como el personaje que se encarga de darle a entender o enseñarle al caballero que tiene que tener humildad porque la armadura es como un ata que tiene el caballero, o sea, no se puede desprender de ella porque según él no puedo, como que no podría vivir, por decirlo así. Entonces, Merlín le dice que se va a quedar con él hasta que aprenda para que se le pueda retirar la armadura y se le retira por sí solo, que él puede ser mago, pero pues que él no le puede retirar la armadura hasta que él aprenda ciertas cosas. Entonces, obviamente, ahí en el libro, el personaje del caballero, él es una persona demasiado orgullosa, no entendía en ese momento las palabras de Merlín porque no tenía la sabiduría ni el conocimiento para entenderlas. A medida que pasa el tiempo, obviamente la armadura la primera pieza que se le cayó fue la visera, por decirlo así, pero fue porque lloró. Lo que hizo las lágrimas del caballero en su momento cuando se sentía solo y triste fue que oxidaron la armadura, esa parte de la armadura y se cayó. Entonces ya pasó un tiempo, por decirlo así, de que el caballero compartió con Merlín, tuvo enseñanzas y demás. Ahí conoció a la ardilla, que era la que le proveía alimento, porque le partía las nueces y se las pasaba por medio de la armadura porque no podía comer. Y Rebeca también es una parte importante de la historia porque Rebeca fue la que le llevó, porque es una paloma mensajera, le llevó al hijo del caballero su primera carta y única, donde el caballero se expresa diciéndole a su hijo que lo quiere, pero entonces el hijo le devuelve una hoja en blanco. ¿Por qué? Porque sencillamente el hijo no lo conoce y no se puede expresar sobre él, entonces eso le rompe el corazón al caballero, se siente muy mal, se siente triste, entonces pues eso lleva a que el caballero quiera saber más y Merlín, pues el mago le enseña y demás, entonces ya pasa un tiempo, ni siquiera tiempo, meses, son años que pasan según la historia, y ya el caballero ya aprendió, ya tuvo ciertos conocimientos, pero entonces para salir del bosque tiene que cruzar 3 castillos, que son procesos como de la vida, como obstáculos que nos muestran a nosotros. Entonces cada castillo pues tiene una enseñanza, está el castillo del silencio, que nos da a entender que debemos aprendernos a escuchar, ¿sí? En ese momento también aparece Sam, que Sam es la voz interior del caballero, que yo ahorita se los nombré, que Sam es una parte importante, porque Sam aparece en el Castillo del Silencio cuando el caballero aprende a escucharse a sí mismo. Y ahí es cuando conoce a Sam, que Sam es su voz interior, por decirlo así. Permítame un segundito, saco el libro porque lo traigo acá. Ya. Y este también estoy admitiendo, listo. El otro castillo también es súper importante porque es uno de los castillos donde él aprende como a ser humilde, como a, como aprender a valorar a la gente, porque es que él no la valoraba, sino él solo quería reconocimiento por ser una persona importante en ese tiempo, que era pues tener el poder, que era ser reconocido como caballero y así sucesivamente. Profe, ¿será que tú le puedes dar el control a Julito? Yo estoy dando las O entradas, yo no se te lo... preocupes. No, yo las estoy dando, profe. No, aquí yo le daba la entrada a todo el mundo también. Entonces, ¿Sí? Ah, despreocúpate entonces lo de estamos eso. haciendo bueno. Sí, despreocúpate. Listo, listo, listo. Qué Ujú. pena. No. Listo. Entonces, de ese castillo, él aprende como era un castillo demasiado oscuro, ¿sí? Que se llama el castillo del conocimiento. El castillo del conocimiento, pues, como su nombre lo dice, pues, le ayudó al caballero a reconocerse como aprender a valorar. En ese caso fue a Julieta, porque obviamente él no valoró que la quería, no valoró a su hijo y demás. El otro castillo, pues, donde definitivamente ya el caballero pues está a punto de derrumbarse, porque pues era el sendero de la verdad, tenía que irse caminando sin su caballo, iba acompañado de Rebeca la paloma y de la ardilla.
Entonces el otro castillo se llama el Castillo de la Voluntad y la Osadía, pero ahí tuvo un pequeño problema porque en ese castillo había un dragón, era un dragón gigantesco donde botaba demasiado fuego por la nariz, por las orejas, porque así dice el libro textualmente, y se supone que Merlín le había dicho al caballero que él no tenía, que no habían, que no habían dragones, entonces pues en su momento él tuvo que enfrentarlo solo. Obviamente Rebeca y la ardilla lo aconsejaron, por decirlo así, que el dragón como tal representaba los miedos y que si él imaginaba que el dragón no existía, pues él desaparece. Y pues así fue, el caballero tomó con valentía, cruzó el puente corredizo para cruzar hacia el castillo y él imaginó que el dragón no estaba y el dragón comenzó a ponerse pequeño, 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 hasta que desapareció. Y obviamente el castillo de la verdad también desapareció con él y pudo cruzar y seguir por el sendero de la verdad. ¿Sí? Ahí ya tenía que escalar, era la cima de lo último que le quedaba. Y ya eso ya fue con muchísimo sacrificio. ¿Sí? Siempre iba acompañado de la ardilla Rebeca y en su momento Sam, porque era la voz interior que le aconsejaba. Y ya cuando iba llegando a la cima, hubo una roca que tenía grabado como un acertijo, ¿sí? Y él dijo que ya no podía más, ya tenía los dedos ensangrentados, estaba agotado, agobiado, y Sam le aconsejó dejarse ir, o sea, dejarse caer de donde estaba. Entonces el caballero le decía que no, que cómo se le ocurría que se iba a dejar caer, pues que iba a fallecer. Y él dijo que no, que tenía que confiar en sí mismo y obviamente ya en su interior dijo el caballero, sí, yo ya no veo más, pues voy a confiar en dejarme ir, en dejarme quedar. Entonces, a medida que el caballero iba cayendo de la cima, de donde él estaba, comenzó a sentir una paz interior, tranquilidad, ¿sí? Y después se dio cuenta que estaba cayendo, pero hacia arriba. Y un momento a otro, él llegó a la cima de ese sendero y les voy a leer textualmente lo que dice el libro. Casi muero por todas las lágrimas que derramé, pensó. Las lágrimas resbalaban por sus mejillas, por su barba y por su peto. Como provenían de su corazón, estaban extraordinariamente calientes, de manera que no tardaron de derretir lo que quedaba de su armadura. El caballero lloraba de alegría. No volvería a ponerse la armadura ni a cabalgar en todas las direcciones nunca más. Nunca más vería a la gente brillante de su reflejo de acero. ¿Qué? Pensando que el sol estaba saliendo del norte o poniéndose del oeste. Sonrió a través de sus lágrimas, ajeno a una nueva y radiante luz irradiada a él. Luz más brillante y hermosa que su armadura, luz destellante como un arroyo, resplandeciente como la luna y deslumbrante como el sol. Y entonces ahora dice, porque el caballero era el arroyo, era la luna, era el sol, ser de todas las cosas a la vez y más porque era uno con el universo, era amor. Así termina el libro como tal. Entonces, este libro, pues lo he vuelto a leer como que esta es la tercera vez que lo leo. No me parece un libro básico, pero es un libro de autoayuda, ¿sí? En donde nos enseña a nosotros como a reconocernos, como a valorarnos, o sea, debemos querernos antes de querer nosotros a otras personas. Debemos dejar el orgullo a un lado, dejar de creernos más que los demás, porque ante todo uno debe tener una humildad y esto lo enseña el libro. También nosotros tenemos que tener nuestros espacios de soledad para aprendernos a reconocer, a escucharnos a nosotros mismos, nuestros problemas, lo que nos agobia a nosotros a veces estando solos, nosotros también podemos resolver nuestras dudas. Entonces también nos enseña a que podemos estar solos, que podemos salir adelante solos y si en su momento estamos acompañados, pues también tenemos que valorar a las personas que nos rodean, no necesariamente tiene que ser la pareja, sino nuestra familia, nuestro papá, nuestro hermano, debemos valorarlo todo y que la armadura para nosotros son los problemas que no podemos resolver, son como todo lo que nos agobia en la vida real sería la armadura. Y eso es todo, profesor. Ah, bueno, Kate, si tuvieras que regalarle el libro a alguien de curso, ¿a quién se lo regalarías? ¿A quién? ¿Quién? ¿A quién le regalo el libro? Uy, profe, una pregunta difícil.
Porque que yo piense que necesita como ayuda. No, no por eso, sino Que yo se lo quiera porque regalar. lo quieras compartir con alguien, o sea, porque crees que el mensaje va a llegar a la mitad de su corazón o Mm, no sé. bueno, de pronto no conozco mucho al compañero que se lo voy a regalar, pero digamos de pronto a Michael, que he escuchado su experiencia y sus cosas, a Michael Caicedo. A Michael A él, Caicedo, bueno, yo lo tengo sí. acá y se lo vamos a regalar a Michael. Mm, Yo también, si quiere. Profe, yo lo tengo 2 veces también. Yo si quiere le puedo regalar este también Ah, que tengo. entonces Pero se Gracias, no puede sé profe. cómo regalar. te lo puedo enviar. No Eh, sé. Ese lo quiero yo. Ah, bueno. No sé, profe. Pues yo lo puedo, si quieres ese a mira, Michael y yo regalo este. ahí ya Camilo te está pidiendo el libro. Bueno, les Sí. tengo un dato. Nosotros en este módulo que viene, que inicia el 15 de junio y termina el 13 de julio, seguramente estaremos en virtualidad, pero el módulo que empieza el 15 de julio y termina en agosto, no sé la fecha, muy probablemente va a ser presencial, para que se No, vayan preparando, para que sepan que vamos volviendo a la universidad. Ustedes pues nunca han estado en la universidad, pero no. iniciarán, digamos, muy temprano su experiencia. Entonces, pues en primera instancia, pues por un lado, Kate, por lo del libro, no sé si se lo puedas enviar a Juanita y Juanita lo entrega en la universidad en algún momento que el regalado pase por allá, el Sí. obsequiado, ¿sí? Este está nuevecito. Yo tengo uno que con el comencé en el colegio, pero entonces no lo encontré. Después mi papi lo encontré y ya había comprado este. Ok, entonces el que yo voy que tengo acá es Para Michael. para Michael. Ok. Sí, yo siento que te va a servir harto, amigo. Es chévere. Gracias, compañera. Gracias, profe. Profe, yo tengo una Tranquilo. pregunta Señora, referente pues a lo que usted estaba diciendo de que volvemos otra vez. Me parece súper chévere todo eso porque pues no es va a ser como ir a conocer a los compañeros y vernos en Por persona. fin. Pero yo tengo una pregunta, no sé si de pronto, pues porque todo antes era un tabú, ¿cierto? Antes de que empezara todo eso de la pandemia que tuviéramos que restablecernos y todo eso, se decía que muchas veces que no se podían hacer muchas cosas virtuales. No sé si de pronto más adelante o no sé, la universidad tenga algún proyecto para de pronto hacer una carrera así, que sea netamente virtual, que se pueda. seguramente sí, por aquello del éxito que ha tenido la virtualidad. ¿Cierto que sí? Y aquí entre nos, Yo le digo una cosa, no porque no quieran volver, sino que si usted se puede dar cuenta, muchas personas se aprovecharon eso y se matricularon por este tema, porque es que no les da mucho el tiempo, sí, ¿sí? así es. Por ejemplo, en mi caso, a mí me serviría muchísimo virtual, muchísimo, veamos. Yo sé que apenas escuchen si la universidad hace una carrera que tiene ingeniería de Señor, sistema virtual, de una me paso. Yo de una sin claro. pensar 2 veces porque obviamente esto le ayuda muchísimo en todo, a las personas que tienen hogar, a las personas que salen tarde del trabajo, a las personas que no le dan un permiso para estudiar. Eso es, a mí Profe, me no sé, eso no pienso se que a puede mí hacer me va a una tocar propuesta. muy duro cuando Sí, ya inicie, bueno, pero pues Julio ya como Chicos. la voz de la conciencia nos está diciendo que mm, estamos gastando una cantidad de Ay, minutos, pero perdón, discúlpeme. estamos invirtiendo los minutos. Nos queda para propuesta. Entonces, ok. eso, profe. ¿ya? Ok. Bueno, muchachos, hoy recuerde que yo les voy a decir quiénes son las personas que exponen. Entonces, hoy expone Davis Polo, Andrés Guzmán, Arthur Steven, Juan Camilo Durán, Juan Camilo Linares, mi persona, Héctor y Vanessa Maxiel. Entonces, ¿quién quiere continuar? Maxi, ¿sigues tú? ¿Quieres seguir? Pues sí, Sí, listo. Bueno, Entonces, si quieres, dale y ya. Te recuerda que son 10 minutos. Andresito se quedó con la mano levantada, Chinito. Su merced, si quiere, escriba por el chat y yo voy contestando. Maxi,
Ya está preparando. Listo. Entonces, 10 minuticos. ¿Qué pasó con esa pantalla? El ensayo de la rebelión. Andrés dice que lo eliminan cada rato de la lista. Profe, ¿ya vio la pantalla? ¿Ya todos ven la pantalla? Pues estamos viendo una pantalla que, que si su merced quiere que vuelvas a poner a Andresito, que primero lo ignorito y después que lo vuelve a poner en la lista. Estamos, Estás estamos, mostrando la Al pantalla del Finder curso solamente. para que vuelvas a compartir. vuélvela a cargar porque hay una cosa extraña. Ya. Listo. ¿Ya? Eso. Listo. Bueno, comencemos. El libro que me correspondió se llama La rebelión en la granja. Es un libro tipo fábula. Primero quiero comenzar hablándole un poquito de George Orwell, que pues es el escritor de este libro. Fue un escritor y periodista británico que nació en Motiari, India, en 1903 y murió en Londres en 1950. Luchó en el ejército republicano durante la Guerra Civil Española. Sus obras llevan las experiencias personales vividas por el autor en 3 etapas. Entonces le hablo un poquito de esas 3 etapas. La primera etapa fue su posición en contra del imperialismo británico. ¿Qué quiere decir eso? Que lo llevó a ser representante de la fuerza de la orden colonial en Birmania, si no estoy mal, durante su juventud. Este escritor escribía todas sus novelas basadas en sus historias vividas, ¿sí? Él era una persona que todo, a medida que fue pasando el tiempo, cuando fue joven, todo lo fue plasmando en todos sus libros. Segundo, estuvo a favor de la justicia social. Después de haber sufrido tantas las condiciones de vida, como le digo, de la clase social y de los trabajadores que pues él en su larga historia pues reconoció. Él la verdad cuando estaba más niño, él era muy pobre y esa pobreza lo llevó a tener ese ideal porque él veía pues obviamente las diferencias sociales que existían en ese entonces. Estaba en contra de los totalitarismos nazis. Él estuvo, incluso perteneció en esa época a la guerra que había con los nazis y él no estaba de acuerdo con nada de eso. La próxima. Sus títulos más populares, bueno, sus títulos más populares fueron La rebelión en la granja, que sacó en 1945, y otro libro que se llama 1984, que lleva como título el año en que se ubica la acción. En ese año él escribió esa novela. Ficciones en las cuales escribió un nuevo tipo de sociedad controlada totalitariamente por métodos burocráticos y políticos. Este hombre estaba en contra de los nazis, estaba en contra de la política, estaba en contra de todo. Él la verdad no quería nada de eso, no le gustaba, a pesar de que hizo parte del ejército, a pesar de que luchó muchas cosas, no estaba de acuerdo con eso. Los personajes principales de mi novela son, tenemos al señor Jones, que en los personajes humanos, que ese era el dueño de la granja, era un borracho, se pasaba desanimado y se la pasaba perdiendo dinero en todo, tomando y mejor dicho. Tenemos a el señor Mayor Cerdo, era el cerdo mayor de la granja, era alguien, por decirlo así, un veterano, el más sabio, perdón, la palabra es esa, era el más sabio de todos los animales. Tenemos a Snowball, que era un cerdito que quería tener el poder de la granja. Él era muy vivo, él era un cerdito muy avispado y era el más ingenioso de todo. También está Napoleón, que es otro cerdo que a diferencia pues bueno, a diferencia no, también era súper avispado, pero era muy ambicioso y peleaba por el poder de liderar.
¿sí? Tenemos a Squaller, que era también un cerdito, obviamente el más chismosito de todo, como en todas partes, siempre hay un chismosito, ¿no? El cerdo chismoso utilizaba, él siempre le daba el lado a Napoleón. Tenemos a Benjamín, que era un burro que no creía en la revolución de los animales, la verdad, él era muy imparcial, ni para aquí ni para allá, él no decía nada, no opinaba, él se la pasaba, era comiendo pasto y ya. Era de carácter fuerte, por lo que casi nadie se le acercaba, el amargado de la granja. Boxer, tenemos a Boxer, que era el caballo más trabajador de toda la granja, era el más enérgico en trabajos pesados. Clover, que era otro caballo que trabajaba, ella era la que trabajaba muchísimo, pero muy pensaba poco. Tenemos a Molly, una yegua que era domada por esas yeguas que son de paso, que son las que tienen bonita, que son las que utilizan para los carruseles, que son las que utilizan para todo, entonces ella solamente se vivía por su belleza. Tenemos a Moisés, que es el cuervo, un cuervo que no hacía nada. Realmente solamente se paraba a mirar, se iba, venía, comía y chao. Tenemos a los perros, que en su tiempo ya les contaré un poco de ellos, que eran los guardianes de Napoleón y actuaban como policías. Siempre era lo que Napoleón les ordenaba. Y por último tenemos las palomas, que eran las mensajeras que siempre estaban pendientes de lo que pasaba alrededor del pueblo, y iba y les contaba todo. Esos son como que los personajes que más se habla allí, porque obviamente habían gatos, habían ratas, habían muchos, están casi todos los animales en esa granja. Contexto histórico de este libro, ¿sí? El libro La rebelión de la granja pertenece a un género literario de la narrativa, ¿sí? Y se suele incluir también tipo fábula, y que también se considera una novela satírica, debido a que pues el señor Jorge, es que se me olvida el nombre ese, de un nombre. ¿Cómo se pronuncia, profe? Orwell. ¿Sí? El señor Orwell, como le digo, no estaba de acuerdo con la política y cómo se manejaba todo eso. ¿Sí? El género, a nivel de la fábula, la obra posee un carácter pedagógico y alerta sobre los peligros del abuso del poder, que eso es lo que él realmente representa con esa obra, el abuso del poder. Y él lo vio más que todo como una crítica. En el tiempo histórico en que se desarrollaron los hechos, se podría hacer en cual no se tenía esa, o sea, fue en una época del siglo XX, pero en una fecha, por decir una época como exacta, porque pues obviamente era contrario, se veían que utilizaban muchas cosas de ese ciclo, ¿sí? Consta de 10 capítulos que se dividen en dos partes. La primera parte obviamente narra las bases de la revolución de los animales, y la segunda parte prácticamente muestra el deterioro de las ideas que todos tenían de la revolución, que muestra donde la revolución vuelve prácticamente que a su inicio. Y bueno, como para iniciar el resumen, todo comienza así. Es una granja, un día el señor John llega borracho, maltrata a sus animales, no los quiere. El cerdo sabio, que es el señor Mayor, un día se levanta con una ideología de que él tuvo un sueño, y en su sueño le mostraba que él tenía que hacer una revolución. Levantándose con ese sueño, el señor reúne a todos los animales en la granja, ¿sí? Cerdos, gallinas, ovejas, caballos, cerdos, perros, burros, yeguas, a todos los reúne y le cuenta ese sueño. Al contarle ese sueño, como él era el más sabio, los animales no tenían idea, mejor dicho, los animales se reunían solo por escucharlo a él, porque él era el más sabio de todo, él era el cerdo que sabía. Con esa ideología, él lo hizo porque él dijo, yo me voy a morir, pronto me voy a morir, y necesito que alguien sea mi sucesor, porque esta idea yo sé que no la voy a ver yo, esta revolución no la voy a ver yo, pero en tiempos futuros sé que los nietos de los bisnietos y todos los animales futuros lo van a ver, ¿sí? Después de eso, el cerdito muere, el cerdo sabio muere, se le hace un entierro, pasa el tiempo. Al reunirse, antes de eso, perdón, se me olvidaba ese dato curioso,
cuando se reúnen, ¿sí? Los animales llegan a una conclusión y llegan a determinar por medio de esos años del señor Mayor y sacan una ideología que va a ser la ideología de la revolución, que dice los animales son amigos y los humanos enemigos. De acuerdo a esa frase, es que ellos empiezan esa revolución porque ellos dicen que ellos trabajan para los humanos y los humanos no les retribuyen lo que ellos hacen, ¿sí? Entonces, eso lo conlleva esa revolución. Bueno, el comandante muere y los cerdos se establecen como líderes, encabezado por 2 cerditos, que eran los más inteligentes, que era Snowball, Bola de Nieve, Bola de Nieve y Napoleón, ¿sí? Pronto empiezan a tener problemas por la ideología que manejan. Snowball y Napoleón, ellos siempre se contradicen en todo, siempre Sí. se contradicen. Señor. Tiempo. Tiempo. Ay, pero no he terminado, ni siquiera hoy por... Es que no son 10 personas que tienen que exponer hoy, Maxi. No, pero entonces espéreme. Salta al final, baby. Haga un salto cronológico. ¿Qué le pasó a Vane? Desapareció. Ay, yo aquí hablando como loco y eso cerrado. En resumidas cuentas, los cerdos, Napoleón se apropia de la granja, se le roba las ideas a Snowball, lo saca de la granja, Snowball se va porque le echa a los perros. Napoleón se convierte en un dictador prácticamente, crean unos mandamientos al principio, esos mandamientos cambian, Snowball nunca vuelve a aparecer. ¿Qué hace hasta ahora? Que los cerditos, tanto que peleaban por no querer ser humano, por no querer hacer las mismas cosas de los humanos, al final ellos vuelven, mejor dicho, adoptan todas las cosas de los humanos, se colocan ropa, caminan en 2 patas, se bañan de la casa, comen con los propios humanos, que al final los animales no sabían diferenciar entre los cerdos y los humanos. Eso es lo que trata. Entonces, Peri, le muestro un videito que tengo así, rapidito. Maxi. Faltan más personas. Espere, le muestro el video que tengo aquí rapidito. Se estaba compartiendo, ¿cierto? ¿O ya me dejaron de compartir? No te hemos quitado nada. Bueno. Si gestionas un equipo, tienes que probar Monday.com. Monday.com es una plataforma que te ayuda a seguir el trabajo. Ah, pero sí no estamos viendo. Esta novela satírica ¿Ahí escrita escucha? por George Orwell y publicada en Escuchamos. 1945. La novela se centra en un grupo de animales que deciden rebelarse contra su dueño y establecer su propio mando. La historia comienza con el relato del cerdo mayor, donde los animales de la granja del señor Jones se reúnen a escuchar la versión revolucionaria del cerdo contra el despiadado granjero. Más tarde, el cerdo mayor muere, pero el discurso surge efecto. Los cerdos, que son considerados los más inteligentes, instruyen a los animales y preparan la revolución. Snowball, Napoleón y Squealer son los cerdos que más se distinguen. Pasado ya un tiempo, llega una noche en que Mr. Jones vuelve a su casa borracho, olvidándose de darle de comer a los animales. Estos mismos rompen las cercas y corren hacia la casa. Bueno, eso ya se Mr. lo Jones dije, lo saca voy a su adelantar escopeta para que... personal. Con el paso del tiempo, los cerdos se autoproclaman líderes debido a su inteligencia y comienzan a abusar del poder. Pasado un tiempo, el señor Jones vuelve a la granja para intentar recuperarla junto a algunos hombres, pero Snowball y Boxer, un caballo que da todo por los animales, resaltan en la defensa y son condecorados con medallas de honor por actuar con valentía y evitar la toma de la granja. Un día Snowball presenta la idea de construir un molino de viento. Napoleón, que había criado 9 perros, los nombra guardianes Sí. y envían a que casen a Snowball, el No cual... es por ser grosero, pero yo creo que Napoleón ya les explica van a todo. cortarla. Bueno, les voy a enviar el link de todos modos por el... Eso, Maxi, claro que Vale, sí. Maxi, muchas gracias y qué pena. Hecticor, entonces si quieres, dale tú. Muy bien, Vane. Faltaron muchas cosas más, pero bueno. Héctor, Ya, es que no me está dejando activar el micrófono. vale, listo. Ay, ¿qué Recuerda que pasó? son 10 minutos. Espérame, que es que se me volvió loco esto acá.
Se me hizo. Bueno, chicos, profe, yo quise leer un libro que fuera autoayuda por la situación en la que estamos pasando todos en este momento. Ay, espérame, es que... El libro se llama Cambia tu vida antes del desayuno. Pues primero voy a hacer una muy corta reseña del autor porque pues no quiero ondear mucho en el autor, sino más que todo en el contenido del libro. El autor es Robert Toru Kiyosaki. Es una persona que es de Hilo, Hawái. Nació el 8 de abril de 1947, pero tiene descendencia japonesa. Él es un empresario, inversionista y escritor. Adicional también es conferencista. Y él, digamos que él basa más que todo sus obras hacia orientando a las personas a que puedan, digamos, como prosperar económicamente. Él tuvo mucha relación con el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, donde ellos sí realizaron una obra también. Su primera escrito fue un libro que se llama Padre Rico, Padre Pobre. No sé si lo han escuchado. Yo también, cuando estuve investigando de él, fue que me di cuenta que él era el autor de ese libro también. También tiene otra obra que se llama Si deseas ser rico y feliz, no vaya a la escuela. El cuadrante del flujo de dinero, guía para invertir del padre rico, niño rico, niño listo, cómo dar a sus hijos una educación financiera sólida. Y entre otras obras. Él en un total lleva más o menos publicadas 20 obras literarias. Como les decía, pues más que todo, y ustedes se pueden dar cuenta por los nombres, él es una persona que escribe más que todo hacia la parte financiera, como para que uno pueda desarrollarse financieramente de una manera mucho mejor. Él se conoció con Donald Trump más o menos sobre, cuando fue el 4 de noviembre, ¿en qué año? No me acuerdo, ay, yo por acá lo tenía escrito. No me acuerdo bien el nombre, no lo encuentro. Bueno, ellos se conocieron, fue a través de una conferencia que él estaba haciendo, donde también asistió Donald Trump. Y Donald Trump, que pues como ustedes saben también él ha escrito algunos libros, le propuso a Robert que hicieran un libro donde pues ellos podrían, digamos, como dar más consejos hacia las personas para poder crecer económicamente y financieramente. Su libro, Padre Rico, Padre Pobre, fue uno de los bestsellers de él. Fue publicado también en el The Wall Street Journal, el USA Today y el The New York Times. Entonces ya él tiene pues una esposa, su esposa Kim, que de hecho en este libro él también la nombra muchísimo, la pone como en 4 ocasiones de ejemplo dentro de lo que pues les voy a comentar que es el libro. ¿Listo? Él, por ejemplo, tiene 10 leyes, él mismo se las ha puesto. La primera es la experiencia te hace más inteligente, algo que también yo siempre lo he dicho, que uno a través de los años con la experiencia va aprendiendo muchísimas cosas y va cogiendo como más desarrollo intelectual, de experiencia y todo esto. El segundo es cuando das más recibirás, y eso es totalmente cierto. Si tú eres una persona que das cosas buenas, el mismo universo, la misma vida se va a encargar de darte cosas buenas. El tercero es cambia tu forma de pensar. Una vez se sesga en un solo pensamiento y uno debe de aprender a abrir su pensamiento y su mente, y más que en este mundo cambiante, o si no, miren ahora el gran ejemplo de la pandemia, que nos ha tocado abrirnos a todos a aprender a vivir con esto y a modificar muchas cosas de nuestra vida. Enfócate, uno siempre tiene que estar enfocado en sus cosas, uno debe estar enfocado en ponerse metas y enfocarse en esas metas para poderlas realizar. Los tiempos difíciles traen oportunidades, eso es totalmente cierto. Si unos tiempos difíciles, uno no debe pensar, es que me está yendo mal, no, siempre uno debe pensar que las cosas malas también son positivas, donde uno siempre va a aprender de esas cosas malas. Diseña el negocio correctamente, entonces
uno siempre que va, y de hecho lo vamos a ver en nuestra próxima materia de creación de empresas, uno tiene que estructurarse para crear un buen negocio. Y de esas bases, de esa estructura del buen negocio, también va mucho el éxito, ¿no? Es necesario tener en cuenta que uno está trabajando duro. Otra opción, otra de las leyes de él es no tengas miedo de las pérdidas. La siguiente es hay que apuntar a adquirir activos. Y la última que dice Kiyosaki es que apela es ahorrar, a no ahorrar dinero, sino a tratar de cubrirlo. Sino que, pues lo que yo he entendido mucho de esta parte de él es que no es tanto el ahorrarlo, sino tratar de uno también de tener como un plan B. ¿Listo? Entonces no quieren dónde dar más en él. Les comento entonces del libro. El libro se divide prácticamente en 6 pasos que él nos da para poder uno tomar unos cambios en la vida. Él, por ejemplo, dice que esos 6 pasos los debe realizar más durante 21 días. De hecho, existe una teoría, es que si tú realizas algo durante 21 días, tú vas a poder acoger eso como hábito. Por ejemplo, en el gimnasio, si muchas personas empiezan los gimnasios y empiezan súper juiciosos los 8 primeros días, pero a partir del 8º día, por lo regular ya empiezan a dejar de ir y todo eso. Pero si tú empiezas durante los 21 días juicioso a ir al gimnasio, tú ya lo tomas como una costumbre. Entonces, por ejemplo, el primer paso que él nos da, dice que debes dedicar unos pocos minutos a meditar. Entonces, él nos dice allí en este primer paso que uno debe de meditar por lo menos durante 10 minutos, cerrar los ojos, concentrarse, digamos, como en tratar de dejar despejada la mente, dejar la mente en blanco, poder uno como concentrarse en el universo, y eso va a ayudar mucho a que uno también, digamos, como que muchas cosas negativas que uno tiene cargadas las pueda llegar a cambiar. En el segundo paso, dice que uno debe declarar las cosas. Eso también es muy importante y es muy cierto porque uno debe de decir las cosas que uno quiere y uno repetirlas. Por ahí dicen que las palabras tienen poder, ¿no? O alguno tiene de eso. Muchachos. Te estamos Bien, escuchando. Lo estamos escuchando. ¿Alguno tiene duda de eso? Acá estamos aquí. Yo creo que más de uno hemos pensado en que uno debe pensar las cosas siempre en positivo y declararlas. Yo quiero mi carro, yo quiero un mejor trabajo. Y uno convencerse de eso que uno está diciendo para poderlo lograr. El tercer paso que él nos dice es mirar las cosas que uno quiere, o sea, visualizar qué es lo que yo quiero. El mayor ejemplo es cuando una persona va al gimnasio. Si una persona va al gimnasio y va por ir al gimnasio, pero no se visualiza las mujeres 90, 60, 90, los hombres con el super cuerpazo, con el super abdomen, marcadísimo la chocolatina. Si uno no ve eso, uno no lo va a obtener. Entonces, ese es un gran paso que uno también debe hacer. El cuarto paso que él nos da es muévete. Haz algo de ejercicio, ejercita tu cuerpo. ¿Por qué? Porque es que resulta que si tú no ejercitas el cuerpo, tú no haces que el oxígeno, la sangre circule. Si tú no ejercitas tu cuerpo, sino que te vuelves una persona sedentaria, que eso pasó muchísimo, por ejemplo, en la pandemia, que la gente vio que al principio, no, sí, chévere la pandemia, estoy en mi casa, pero la gente empezó a buscar la forma de cómo hacer ejercicios en sus casas. Eso les ayudó mucho para despejar la mente y también, digamos, como distraerse. Y el cuerpo necesita estar en constante movimiento. El quinto paso, lee, autocapacítate y autoinstrúyete. Entonces, uno siempre tiene que estar en un constante aprendizaje. Si uno no solamente se queda con lo que está aprendiendo, por ejemplo, a nosotros ahorita en la universidad, si nosotros solamente nos vamos a quedar con lo que los profesores nos enseñan, nosotros no vamos a poder sacar un buen título, una buena carrera o un buen trabajo. Uno tiene que seguirse instruyendo. Uno tiene que seguir, y más en este tipo de carreras, uno tiene que estar constantemente renovándose porque sale mucha innovación. Y el último paso es registra en una nota y anota las cosas que tú quieras. Entonces, cuando uno anota, o escribe las cosas que uno quiere, uno siempre se las va a tener. Ahí, a mí una vez alguien o una jefe me decía, escribe todos los días las cosas que tú quieres hacer y todos los días léelo.
porque asimismo tú te lo vas a visualizar. Entonces, si ustedes van a mirar todos estos 6 pasos que este señor nos da en este libro, son muy bacanos porque todos son muy relacionados. De hecho, a mí me gustó muchísimo el libro, lo leí 2 veces, porque pues por interrupciones me tocó, yo a veces soy un poco lento en la lectura, me toca volver a leer un párrafo, pero me cautivaba y yo decía, "Yo quiero volver a leer este pedazo". Entonces, ¿por qué leerlo, chicos? Porque, pues, muchachos, creo que en este momento que estamos pasando a nivel mundial es un buen libro que nos va a ayudar a ser optimistas, a lograr salir adelante en muchas cosas y a cambiar también, digamos, hábitos que uno a veces no tiene, o bueno, o incluirlos o cambiar hábitos malos que uno tiene. Entonces, no sé, ¿qué tal les parece? Muy Y bien. pues, ¿se acuerdan que yo les había dicho que les iba a enviar? Les voy a enviar el libro ahora sí, porque pues obviamente la idea era no crear spoiler con el libro. Es un libro de 30 páginas, es un buen libro para leer, chicos. Y es entretenido, créanme que este señor Robert lo va atrapando uno en la lectura de lo que uno quiere hacer. Gracias, Héctor. Muchas gracias. Súper Bueno. interesante. Profe, de si hecho- quieres decir algo. Señora, Que de hecho Robert Kiyosaki está detrás de la estructura filosófica de muchos negocios multinivel, ¿no? sí, de eso también yo la alcancé a leer, y no que se me olvidó decirlo. Él fue uno de los que también metió cositas ahí, ideas para poder que se creara ese multinivel. Ujú, así es. Listo, Héctor, gracias. Bueno, queda David, si quieres, dale. Polo. Chicos, porfa, son Sí, sí, claro. 8 minutos ahora. Es que faltan, papi, stop, son 8 personas. Faltamos 4 o 6 personas. Entonces, chicos, Listo, no, tranquilos, no, please, ¿vale? Listo, Polito, gracias. no digo. Ni para qué comparto, pues, es que te va a llevar más tiempo. Pues mi libro, buenas noches a todos. Mi libro es Pepita Jiménez, escrita por el autor Juan Valera. Entonces, hablemos sobre el autor primero. Pues este era un diplomático y un político escritor. Nació en octubre de 1824 y falleció en abril de 1905 en España. O sea, vivió 81 años. Él tuvo cargos como embajador de España en Portugal, Estados Unidos y Austria. Fue también senador de España. La forma de escribir el género era epistolar, también era periodístico, crítica literaria, poesía, teatro, cuentos y novelas. Entre sus novelas estaba Pepita Jiménez, que fue su obra más magnífica, la que hizo, lo mejor que hizo él. Esto también tuvo otras novelas que no tuvieron tanta acogida como Pepita, que fueron Las ilusiones del doctor Faustino, El comedor Mendoza, Pasarse de listo, Doña Luz, Juanita de Larga. También tuvo cuentos como El pájaro verde, La buena fama, La muñequita, Cuentos y diálogos, y teatro también, como Gopa, La venganza de Atahualpa, Lo mejor del tesoro. Entrando sobre la novela de Pepita Jiménez, él escribió cuando tenía 50 años. El don Juan Valera, él nació en familia pudiente. Esa la novela de Pepita Jiménez tuvo adaptaciones en cine, también en teatro. Bueno, entonces empecemos con el libro. El libro trata sobre Don Luis de Vargas, que es un estudiante, un joven de 22 años que está estudiando para ser sacerdote, y decide irse, ya faltando un poco tiempo para ya, él es seminarista, o sea, está estudiando, teólogo, y cuando ya está a punto para ser sacerdote, para ponerse el hábito, pues decide ir a visitar al papá. Cuando está en un pueblo, una provincia de España, el cuento de ese libro trata de escribir mucho los paisajes de que España hace casi
150 años atrás, más o menos. Más o menos esta es la época con que se escribió el libro. Él llega a España, a la provincia, perdón, y empieza a escuchar sobre una pretendiente que tiene el papá. O sea, el papá es un señor de edad, de 50 años, y está pretendiendo a una muchacha. Entonces empieza a comentar quién es ella. Entonces, el libro está escrito en forma epistolar, que son cartas que le escribe don Luis, el seminarista, al tío, un tío que es un deán de una catedral. Entonces, él pues, vivió prácticamente toda su juventud donde el tío, que lo estaba educando espiritualmente para ser sacerdote. Cuando llega allá, él empieza a escribirle las cartas al tío diciéndole que hay una muchacha, que todo el mundo habla de esta muchacha que se llamaba Pepita Jiménez. Pepita Jiménez era una niña de 16 años que se casó con don Gumersindo, un señor de edad, casi de 80 años, que estaba a punto ya para fallecer. Ella era pobre, igual que la mamá, Pepita, pero el señor don Gumersindo era impudiente, mucha plata. Al casarse con él, al poco tiempo enviudó, o sea, que fue una joven con mucha fortuna y viuda. Aparte, el libro describe que es una muchacha muy bonita, cabello rubio, ojos verdes, manos perfectas. Bueno, el punto es que, pues que como escucha tantos comentarios de la muchacha, entonces como que se escribe al tío en las cartas que el papá estaba interesado en una muchacha como joven, que no sé, como que no le causa buena espina. Y con el tiempo, pues él la empieza a conocer y al pasar el tiempo, pues se sigue, después de muchas tertulias que tiene el papá con la casa de Pepita, pues se termina como fijándose en ella, se termina como enamorando. Y eso es lo que le escribe al tío. Entonces, en cada carta que va escribiendo el tío, casi toda la primera parte del libro, la mitad del libro, es carta que le escribe el sobrino, don Luis, al tío que es Julián. El tío le recomienda que se aleje mucho de ella, porque él está como queriendo perder como que el horizonte. Obviamente es un próximo a ser sacerdote y no puede estar enamorado de una muchacha. Que todo el amor que tiene un cura, un padre, es totalmente hacia Jesús, no hacia amores carnales y profanos. El punto es que con el pasar del tiempo él se reta a sí mismo, creyéndose de que su vocación es mucho mayor que lo que siente por ella, pero nada, se confunde y termina enamorado de la muchacha, y la muchacha también le es correspondido, es un amor correspondido. Entonces el tío pues está un poco como alterado, porque no solamente es el hecho de que deja la vocación de ser padre, sino que está peleando por el amor de una muchacha que su padre también pretendía. O sea, entonces estábamos como que rival directo del papá por la muchacha. Entonces, en eso, en la última carta que le escribe el tío, decide como que huir de allí, de la provincia, para no tener que encontrarse con ella. Y ahí para la parte de cartas del libro, y la segunda parte del libro ya es como en tercera persona. Ya viene don Juan Valdés, ya cambia la forma cambia como su forma de escribir ese libro. Las primeras partes, él cuando las publicó en un periódico, capítulo por capítulo, como carta por carta, lo publicaba en un periódico, que él era escritor. Y después de allí ya una parte ya es como un libro como tal. Entonces, él recopila todas esas cartas que publicó en el periódico, hizo una parte, un complemento, y creó el libro. El complemento trata sobre lo que pasó después de la decisión de don Luis de alejarse de la provincia, alejarse de ella como tal. Pues allí pues ahí cuentan de qué es lo que sigue después, de cómo a la final el amor vence la vocación vaga que tenía don Luis. Bueno, no le quiero más spoiler más, porque, o sea, de ese libro ya yo lo había leído en el pasado, me gustó, era una novela romántica de ficción, y es como meterse en los zapatos de una persona y vivir un amor prohibido, no tan prohibido, un amor profano, por el tema de que un estudiante para ser próximo a convertirse en sacerdote, pues no puede enamorarse de una persona. Y entonces es eso, como que es meterse en los zapatos de alguien y tratar de vivir un amor, no sé, de pronto, no pasado, de pronto de alguna persona de pronto se enamoró de una mujer casada o algo así por el estilo, o cosa como que es como que algo prohibido y tener que abstenerse porque simplemente la sociedad no lo permite. Entonces eso como que fue real y fue bastante romántico
Creo que eso es lo que pasó entre la historia de los dos, entre Pepita Jiménez y Don Luis. Listo. Creo que ya fueron 8 minutos o no sé si lo hice muy rápido. Muy bien, muy bien, muy bien. No, si quieres, te quedan 2 minutos para que le ¿Por hagas qué una leerlo? recomendación y todo. Porque, sí. Ok, lo que me comentaba, ¿por qué leerlo? Eso es, cuando yo lo leí, pues esto era como el hecho de vivir una historia de amor no convencional, como que algo diferente. Y es una novela muy romántica y describe muchos paisajes, cómo era España esa época, la época de las tertulias. Es como que transportarse a una España de hace casi 150, casi los 200 años. Él escribió como ambientaba la época. Él vivió en el 1824, tiene 50 años, o sea, fue como 1870 más o menos de esa época, la descripción del paisaje del libro. Ok, no sé qué más puedo comentarles del libro. Lo que más quieren saber o qué preguntas, dudas, inquietudes. No. No, muy bien. Ok, Gracias, Polo. listo, toca. Profe, Gracias. no sé si quieres decir algo. No, señor, no. Bien, estuvo pues muy completa pues todas las exposiciones han estado atropelladas, pero completas. Además que las hicieron muy encima. Bueno, listo. Bueno, entonces, no sé, Arthur Steven, Nosa, si quieres, dale. Listo. Entonces, el libro que a mí me tocó, bueno, que yo escogí, fue Percy Jackson y El ladrón del rayo. Digamos, este libro pertenece, digamos, espérame, el autor de este libro es Rick Riordan. Nació en San Antonio, Texas, el 5 de junio de 1964. Es un escritor estadounidense. Digamos, la mayoría de sus libros se basan en la mitología, en las mitologías. Digamos, tiene una saga de la mitología griega, la mitología romana, egipcia y también de la mitología nórdica. Digamos, él es un profesor de instituto, entonces por eso se inspiró en la mitología para crear sus sagas de libros. Digamos, la inspiración principal de esta saga de las crónicas del campamento mestizo, que es son las sagas que componen digamos, como este tópico, este tema de la mitología griega. La inspiración fueron sus hijos, porque, digamos, él contaba sus historias a sus alumnos y a sus hijos, y, digamos, al momento de aprender, él veía que, digamos, al momento de enseñar, él veía que al momento de enseñar estas historias de mitología, pues los estudiantes, los muchachos, se inspiraban mucho más y, digamos, prestaban más, digamos, atención a la clase. Entonces, digamos, una inspiración para el personaje principal, que es Percy Jackson, fue su propio hijo, Patrick, que, digamos, que en la historia del libro cuentan que Percy tiene dislexia y déficit de atención. Esto lo poseen todos los semidioses griegos. Entonces, fue, digamos, como la inspiración de su hijo, que les hizo ponerlos con estos inconvenientes. Pues, digamos, si ellos podían hacer, digamos, si podían ser dioses griegos, digo, semidioses griegos, y podían luchar y podían pelear, entonces su hijo también lo podría hacer. Entonces, a ver, allá hablando del libro, ya más en sí, la Percy Jackson y los dioses del Olimpo se llama la primera saga,
que cubre las crónicas del campamento mestizo. Entonces, la idea general es que, digamos, que existen los dioses griegos en la actualidad. Entonces, en este caso, los protagonistas, pues obviamente no son los dioses, sino son los semidioses. Y bueno, y son perseguidos por monstruos y bueno, tienen que luchar contra ellos. Entonces, digamos, los protagonistas principales primero de ya del libro serían Percy Jackson, que es hijo de Poseidón y digamos que no sabe nada del mundo que lo rodea o de que él mismo es un semidios hasta los 12 años. Entonces, el segundo protagonista sería Anna Chase, que es hija de Atenea, y el tercer protagonista sería Grover Underground. Es un sátiro que pues, se encarga de proteger a Percy y llevarlo al campamento mestizo, digamos, en el primer libro. Entonces, digo, la saga principal que abarca los 5 libros, digamos, la historia principal sería que impedir la guerra, bueno, la resurrección de Cronos y impedir la guerra, la titanomaquia, que sería la guerra entre los olímpicos y Cronos nuevamente. Entonces en esto tiene que ver mucho el protagonista Percy, pero digamos la historia se desarrolla en estos 5 libros. Ya para entrarnos ya más en concreto en el libro del Ladrón del Rayo, es la primera novela, es digamos, el inicio, la introducción a esta historia. Digamos, en esta, Percy se entera, pues, primero de que es hijo de Poseidón y pues que existen los dioses griegos. Y la segunda, pues, de que todo el Olimpo, pues, sospecha que él robó el rayo de Zeus, que es el arma, digamos, el arma principal de Zeus. Entonces, la primera misión, pues, sería encontrar el rayo y, pues, demostrar su inocencia, pues, principalmente para que no la asesinen. Y entonces, aquí, pues, digamos, en el primer libro conocemos a los dioses principales, que sería Zeus, que sería Hades y Poseidón. Digamos, la aventura se desarrolla desde el Olimpo hasta el inframundo. Digamos, una de las cosas así como características de la saga y de este libro es que los personajes principales, Percy y sus amigos, realizan hazañas de héroes griegos, como por ejemplo en este primer libro serían, digamos, algunas de las acciones heroicas que logran, sería, por ejemplo, ganarle a Medusa, cortarle la cabeza. También logran escapar de los lotofagos, que serían, estos son unos monstruos humanoides que, digamos, regalan lotos a la gente, digamos que al momento de comerlos, digamos, hacen que se les olvide todo y se queden en la tierra de ellos. Digamos, ellos logran escapar de estos, entonces es una hazaña que había logrado Odiseo en el viaje, en el cuento de la Odisea. Digamos, también hay un mito interesante, que es el de Hefesto, el de la red de Hefesto, que es que Hefesto es esposo de Afrodita, pero Afrodita siempre se la pasa en su, digamos, diamantes con Ares. Entonces Hefesto lo que hace es crear una red y capturarlos, y invita a todos los dioses del Olimpo a que los vean y se burlen de ellos. Entonces esto también pasa en este libro, pero
digamos, no logran capturar, digamos, Hefesto no logra volver a capturar a Hades, digo, a Ares y a Afrodita, sino que, bueno, tienen problemas nuestros personajes principales por esta red. Entonces, eso sería más o menos digamos, no sé qué más les podría decir. Yo tengo acá una entrevista de Rick Riordan, como para que lo conozcan más. ¿Cuánto dura y cuánto llevas? No sé cuánto lleve, pero dura 3 minutos. Yo creo que alcanzo. No estoy seguro. Julito. Sí, profe, ya, qué pena contigo. ¿Listo? Es No que sé, estamos pues, no sé cuánto viendo me quede. cuánto tiempo le queda. Ya, solamente le queda, ya te pasaste un minuto, pero si quieres darle Ah, 2 ok. minuticos. No, pues es que digamos, la entrevista dura 3 minutos. No, si quieres yo la envío y la envío al grupo. No sé, Listo, Artur. no sé qué más me falte. Creo que falta por qué recomendaría el libro, ¿cierto? Sí. Sí. Digamos, este libro a mí me gusta mucho porque, digamos, es súper fácil de leer y es súper ameno. Digamos, si a alguien le gusta la mitología o si, digamos, le gustan las novelas de aventura, la literatura de aventura, sería un libro perfecto. Este y toda la saga completa, que son en verdad libros muy buenos. Oh. Listo, Artur, gracias. Vale, muchas gracias. Ok, tenemos a Juan Camilo Linares. Si quieres para que le des. ¿Dónde está el chinito que no lo veo? Ah, ya. Bueno. ¿Ya, Juan, estás listo? Bueno, ¿no? Bueno, ya te lo dejamos. Juan Camilo Urán, si quieres para que le hagas a tu exposición. Listo, listo, sí. ¿Listo? Vale, entonces arranca. Por Listo, el libro que yo escogí fue La Carambra de Dios, acerca del autor. El autor es Daniel Acosta. Es un escritor argentino, nacido el 15 de marzo de 1948 en La Plata, Buenos Aires. Estudió química, derecho, francés y lenguas bíblicas. En 1960 era conocido como periodista. Fue detenido en 1971 y se le acusó de conspirar con el ejército ELN de Bolivia, liderado por Ernesto El Che Guevara. Se exilió en Francia en 1982 y después, radicado en Barcelona, inició sus obras poéticas y narrativas. Sus primeras novelas de género que se caracterizaban eran porque eran de política, ficción, género policíaco y simbolismo psicológico. Algunas de sus obras son Final de la etapa guevarista o de la imitación del Quijote, La montaña del origen, Inferno, la visión histórica, mística e interior del infierno de todos los tiempos y La carambra de Dios. Acerca de este libro, fue publicado en el año 2004. El género es poesía, ciencia ficción militar. Acerca del libro, empieza en un futuro a finales del siglo XXI, en una ciudad musulmana, se presenta un circo ambulante y se presenta un mago, en el cual abre un portal y empieza a aparecer una gran variedad de animales, asombrando al público y a todos los niños. El mago pide a un voluntario que quiera viajar a donde proceden estos animales
Y el voluntario fue Ali Hassan al-Bur, que es un personaje principal. Justo antes de entrar al portal, un disparo le destruye la cara al mago, asustando a todo el público, a todos los niños, y aparece el ejército de los Estados Unidos, con una gran variedad de cámaras, micrófonos, iluminaciones y accesorios del cine. Resulta que el ejército de los Estados Unidos, además de tener todo tipo de reconocimientos por parte de su labor, también tienen muchos premios otorgados por las ciencias cinematográficas, como mejor película, mejor actor, mejor historia. Ellos hacen todas las misiones que ellos hacen, las graban y hacen cinematografía. Y para los musulmanes, Estados Unidos es comparado con el demonio y se dirigen a ellos con bajas calificaciones y groserías. Bueno, otro personaje principal es el padre Beltrán y se encuentra dialogando con el padre Sienkiewicz, que es el representante de una de las religiones más importantes de la época. Dialogan sobre lo difícil que es para el padre saber que una nueva religión liderada por mujeres, llamadas las romandaluzas, se ha impuesto ante la población global, ganando millones de seguidores y fanáticos. El padre Sienkiewicz dice que Licia Gombrov, la representante de la oposición de las romandaluzas, que además es ingeniera bióloga, zoóloga, bueno, tiene muchas carreras, teóloga, va a ser, bueno, está próxima para ser la próxima papisa del mundo. Además, sí, dice que es su esposa y que está completamente enamorado de ella. Respecto a la religión, dice que ha cambiado completamente. Los padres tienen esposas e hijos y hay unos androides que son los antropocibers, que son androides creados por Licia Gombrich, la próxima papisa, y que son complejos androides con algoritmos que simulan en todo sentido al ser humano, con la capacidad de alabar a Dios como cualquier ser humano, a diferencia que no tienen alma. Bueno, los humanos, sobre todo los hombres, mantienen relaciones con los antropocibers. Son relaciones sentimentales, emocionales y sexuales. Y se sienten obligados por la iglesia a complacer a estas máquinas. Sí. En la historia se habla completamente de cómo están obsesionados por los antropocibers, porque son creados a base de la necesidad del comprador, siendo hermosas, inteligentes y complacientes. Bueno, otro personaje principal es Thomas Sportacus, que es un terapeuta, y en una de sus sesiones llega John Merider, que es un personaje completamente desagradable físicamente. Andresito, si quieres, para que vayas, que para interrumpirte, para que vayas finalizando. Cerrando. Sí, Cerrando ya voy a terminar. Vale, listo. Entonces, qué pena, pero entonces en esa sesión, él se muestra frustrado porque su esposa no lo complace, pero en una de sus sesiones, él se ve como muy alegre y le confiesa al terapeuta que las gallinas se han transformado y empiezan o sea, han involucionado, se convierten en peces y se dirigen hacia el mar. Entonces el mundo se encuentra como muy asustado, creen que es un nuevo tipo de amenaza terrorista por parte de los nuevos grupos religiosos como las romandaluzas. Creen que también uno de los sospechosos puede ser Tomás Sportacus, que fue el primero que lo confesó. Bueno, la historia también cuenta cómo el ejército de los Estados Unidos combate esta amenaza. Bueno, el libro está dividido en 3 partes. Cuenta la primera parte con 5 capítulos, la segunda con 8 y la tercera con 5. Bueno, eso sería todo.
¿Tú sabes por qué se Listo. llama así el libro? Bueno, la única parte que habla como de la cara hembra de Dios, pues yo creo que es por la líder de las romandaluzas que está próxima a ser la nueva papisa del mundo. Ah, es por eso. Ok. Bueno, muy bien. Un poco, no sé, Sí, demasiada surrealista. ficción, Sí, demasiado. sí, señora. O Sí. sea, yo diría que el que lo escribió, con el perdón del que lo escribió, o sea, estaba en un mal viaje porque Se la fumó verde. no, Sí. no. Toca cambiar de jíbaro para escribir así. Sí, señora. Profe, ¿qué son esas palabras, por Dios? Ay, están grabándose la sesión. Sí, muy bien, Vale, muy listo. bien. Gracias. Gracias. Gracias, Andresito. Bueno, pues voy a exponer yo. También caigo ahí. Listo. Yo te contabilizo el tiempo, bebé. No mentiras. Vale. Yo lo Tiris, tengo muy tiris, es por claro. molestarte. Que mentiris. Listo. Entonces, a ver, dame un segundo. Voy a compartir. ¿Cómo se comparte pantalla acá? Abajo, en el aviso verde. Ah, ok, perdón. Listo. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, ya. Señor. Bueno, entonces voy a exponer, bueno, entonces yo escogí el libro, se llama Los Amigos del Hombre. Bueno, entonces Los Amigos del Hombre lo escribió, es de un escritor que se llama Sergio Román. Nació en Bogotá el 6 de noviembre de 1947, se enfocó en estudiar veterinaria en la Universidad Nacional, pero realmente se fue por el camino de la literatura. Es maestro en artes plásticas con especialización en escultura y realizó un posgrado en el Pan Institute de Nueva York y exhibió sus esculturas en las salas del Museo de Arte Contemporáneo. O sea, entonces, Celso Román, como bien saben, pues fue una persona multifacética, ¿sí? Entonces fue maestro de artes plásticas, escritor y también una carrera muy bonita que es la veterinaria. Entonces, a raíz de eso, escribió un libro que se llama Los Amigos del Hombre. ¿Listo? Que es, digamos que, ¿cuál es el objetivo de este libro? Este libro, más que todo, habla como de la amistad y de la fidelidad que tienen los animales con las personas y que no las llegan a ver. Ujú. Este libro consta de 25 capítulos, en cada uno de ellos narra la manera en que sus personajes vivieron su travesía. ¿Cuáles son sus personajes? El perro, el gato y el caballo. Y pues el granjero. Entonces acá digamos que básicamente es como resumido, entonces Los Amigos del Hombre, este libro se trata en un inicio de un viejo que toda la gente decía que vivía muy solo, pero él decía que tenía una gran compañía que ninguno valora y hoy en día pasa que ninguno valora la, la presencia o la compañía de un animalito en su casa. Hablo por mí, yo tengo una perrita, una pastora alemán, la tengo desde que tenía un mes de nacida. Y de verdad es una compañía que ninguno se alcanza a imaginar y las personas que acá tenemos gatos o perros o cualquier tipo de mascota, vemos que se convierten más que todo en un hijo para uno. Y aún no entiendo cómo los pueden lastimar. No. ¿Listo? No entiendo. A mí de verdad me duele mucho ver eso. ¿Qué es lo que pasa? En esta historia, básicamente es que el granjero se enferma mucho y el caballo del perro le daba mucho ánimo para no dejarlo morir al granjero, pero pues desafortunadamente murió. El perro y el caballo lloraron fuera de la casa mirando la espectacular luna llena. Después de muchos años conocieron un gato, ¿sí? Pero este gato la señora no maltrataba y ellos ayudaron al gato a escapar por un hueco de la pared en la terraza. Entonces, aquí dice, un día el gato y el perro pararon una fuga de la casa, el perro contándole las maravillas de árboles en la ciudad, pero cuando fue exitosa la fuga, el gato se perdió, por lo que no logró llegar al punto de encuentro entre el gato y el perro. El gato se perdió entre toda la multitud
y la gente conoció muy bien la ciudad. Tuvo trabajo, pero un día cuando iba para su trabajo encontró a su amigo el perro a punto de morir en la plaza. Por casualidad de la vida se lo encontró y el gato le salvó la vida. Después de varios años, un señor los recogió, cogió el caballo y el perro y el gato y se los llevó a otro país en un avión donde iban muy asustados, pero cuando llegaron se dieron cuenta que iban en un jardín hermoso con muchas flores y además los cuidó un jardinero y pasaron mucho tiempo viviendo en ese jardín, jugando y pasando aventuras. Digamos, hablándolo a grandes rasgos del libro. Entonces, esta obra nos deja como enseñanza el gran valor de la amistad y de la lealtad. Muchas veces la lealtad de un animalito es impresionante, ¿sí? Y podemos ver la vida desde un punto donde maltratar a los animales sin justificación alguna. Ustedes, bueno, algunas personas, yo no puedo ver a alguien que maltrate a un perro porque yo creo que me agarro ahí mismo o que le pegue o algo. A mí pues personalmente no me gustan, no es que no me gusten los gatos, pero no soy como tan de gatos. Pero yo creo que un animalito de en cualquier sentido hay que valorarlo muy bien. Hay que valorarlo como una vida y son personas no, son seres humanos que nos dan una lealtad y una fidelidad impresionante. Digamos que este libro habla más que todo de la amistad que tiene pues el granjero con los animales. Los personajes principales del libro fue el perro, el caballo, el viejo. Los personajes secundarios fueron la señora que cuida el gato y el gato. Y pues antagónicos o antagonistas, pues no hubo ninguno. Y bueno, pues yo recomendaría mucho leer este libro para que aprendan pues el valor que tiene la lealtad, la amistad y pues uno no sabe lo que vive un animalito día a día, a veces buscando su propia comida. Yo por mí me los traería todos a la casa, pero no me alcanza el espacio. Pero se los recomiendo muchísimo a todos. Y listo, muchas gracias. Muchas gracias. Listo. Ahí como stop share. Listo. Bueno, entonces, ¿alguna pregunta o inquietud? No. Me quedan 2 minutos de mi tiempo. No, no. ¿No? ¿Ninguno? No, pareciera que no. Están aburridos No. todos con esta carrera. Yo creo que todos, profe, no, ¿con no, mi no. exposición o con la carrera? ¿O qué pasó? No, con la carrera, porque es que no puede uno ni opinar. A la carrera, sí, es que Sí, quedamos profe, ni siquiera muchísimo, me dejaron profe. exponer bien. Sabía que ibas a decir eso. ¿Quién sigue? Juan Camilo Durán. Bueno, Juan Camilo Durán, la Biblia de los Caídos, si quieres, adelante. No, yo expuse la cara hembra de Dios. Ah, es la cara hembra de Dios. Sí, la es cara que hembra de acá Dios. tengo que cambiar el nombre yo, Señor Jesús. Entonces es Adrián Guzmán, Exactamente. el que sí. Pero ¿dónde está este chinito? ¿Quién, profe? Perdón. Él ya expuso, Andrés Guzmán ya expuso primero. No, la que Sí. expuso primero fue Kate. A ver. No, pero Andrés Guzmán fue el primero que empezó con las exposiciones, profesor. Él ya expuso. Andrés Guzmán. Otra vez, que primero, claro, él dijo que Él lo primero dijo, lo ajá. volamos de la lista y después Sí, expuso sí. de Es que primera. por lo que Ay, veo, verdad. Julito ahora sí me quiere hacer exponer. Ayer no quería, antier no quería. Qué pena, Andresito, no, es que Claro. Andrés Adrián Entonces, Guzmán, listo. expuso Kate, expuso Vane, expuso Héctor, luego Davis, Arthur, Juan Camilo, Julio, ¿y quién más? Juan Camilo Linares. Juan Camilo Linares. Ahí sí, si no expone, profe, que haría media hora de clase. O 20 minutos, no sé cómo sería ahí, o 10 minutos. Pues básicamente si no está él, sería como que el curso tuviera la posibilidad de los libros que nos han presentado hoy, cuál quisieran leer y adicionalmente, pues como dejar como un espaciecito de opinión, ¿no?
de crítica, de lo que fuera. Lo que le quedaba, la diferencia. Exactamente, exactamente. Entonces, Chicos, si quieren, pueden Sí, comentar. yo quisiera como, buenas noches. Buenas Estaba noches. poniendo mucha atención y me gustaría como el que estaba exponiendo Vane, me estaba llamando mucho la atención el tema de la revolución y toda esa cuestión. Me parece como chévere. Claro que todos están buenos y pues, digamos que han aclarado la forma de cada uno que como lo expone, como que lo hace a uno como meterse ahí en el rollo. Pero el de Vane me llamó mucho la atención, la verdad. Sí, la revolución en la granja. Sí, esa revolución. No sé, hasta el punto que llegó, me gustó, me parece llamativo. Sí, yo tenía que decir que el libro este del Caballero de la Armadura Oxidada tiene muchas metáforas y mucha simbología. Es un libro al que pues somos bastante injustos con el tiempo, pero realmente cada situación tiene un significado y pues también eso le pasa al libro de Vane con la revolución en la granja, con toda su clasificación de sus animales y las características y la conexión con los nombres. Me parece interesante pues leerlo de esa manera, pero la palabra es de ustedes porque me han oído 20 días y pues ustedes no mucho. Profe, quisiera compartir una frase del libro, no es mi libro, el libro que leyó Catherine sobre el Caballero de la Armadura Oxidada. Y cuando lo leí ese año, esa frase fue la que más me marcó. Y la tengo como memorizada en la cabeza. Y dice como que mientras aprendamos a aceptar en vez de esperar, tendremos menos decepciones. Esa frase como que me gustó bastante y siempre la tengo como que grabada. Como que no esperar nada de nadie, así nunca podré decepcionarme de nadie. Como que ese Qué bueno eso. ¿Alguien tiene otro comentario? Kate levantó la mano. Sí, señora. También, digamos que yo le estaba haciendo la aclaración a Michael porque me opina, porque yo de pronto, yo llevé más como por camino el orgullo al caballero, pero no, él también tiene como su lado noble y demás, sino que yo le decía a mi compañero que, digamos, es como un libro de fortaleza, o sea, que a uno lo ayuda a crecer. Sí, que cuando uno está débil, pues entonces el libro como que lo enseña a cómo ser fuerte. Y hablando de frases, hay una frase que habría aquí en el librito, que la tenía resaltada y dice, ¿habéis confundido la necesidad con el amor? Y a veces pasa. Claro. Y es muy importante. Entonces, la verdad es que ese libro como que es muy corto porque es corto. Digamos que uno en el colegio como que no lo entiende, como lo entiende ahorita en la adultez, pero sí lleva muchos caminos, tiene muchas ramas el libro y es muy bonito, o sea, ayuda como en varios ámbitos. Sí, es muy claro el tema. Muy claro el tema. Los que saben de sagas y de literatura de ficción, la propuesta que nos trae Arthur ¿es compleja o es fácil de entender? ¿O es habitual dentro de esas sagas? ¿La de Percy? Sí. No, a mí me parece chévere, me encanta. Yo nunca he leído los libros, pero sí me he visto las películas, Arthur. No sé, yo sé que no tiene comparación, pero a mí siempre me ha gustado lo que tiene que ver con la mitología, los dioses y todo eso. Me ha encantado, siempre. Percy Jackson y los dioses del Olimpo. Sí, señora. Ok. ¿Tienen algún comentario o alguna cosa? ¿Quién ya definió cuál es su siguiente libro? Sería chévere saber. Yo me quiero leer el de la primera exposición, es que no recuerdo cómo es que se llama, el que es con ángeles y demonios y todo eso. El libro de los caídos, yo también. La Biblia de los caídos, Maxi. Sí. ¿El libro de los caídos? ¿O la Biblia de los caídos? La Biblia ¿Cuál? de los caídos. ¿De quién? De Andrés Guzmán. Bueno, pues Andrés Guzmán fue el que los puso, no es que sea el autor. Ah, es que no me acordaba. Perdón, lo dije que mal, leas el tomo disculpen. seis, muy bueno. Sí, sí. Perdona, Andresito.
Bueno, muy bien. Pues nada, y creo que en Profe, alguna parte, señor. qué pena. No, Yo ya adelante, Michael. me prestaron uno. De hecho, la misma persona que me logró prestar el de Opio de las Nubes que mañana pongo, me prestó el de inicio y me gusta, ¿no? Ese tipo de literatura me gusta. Entonces, ese es el que con el que voy a continuar. Pero es más, no por tarea, no por eso, sino por un gusto ya, porque ya, no sé, como que uno le coge a veces un cariño a eso. Yo no soy de leer, yo leo noticias y eso, pero de libros, poco. Pero Claro. digamos que este ejercicio también como que uno así uno lo vea en algún momento inicialmente como obligación por entregar un trabajo, una tarea. Creo que me adentré en el libro El Opio de las Nubes y creo que fue el compañero Héctor que dijo que a veces uno no era como muy, no sé, lector, no sé cómo fue, como dijo, que a uno le tocaba volver a leer. Y me tocó con Opio dos veces porque es una cosa muy loca, pero me gustó, me adentró y me gustó el ejercicio realmente. Qué interesante. Y yo tengo libros para regalar, pero no he podido hacer el esfuerzo aquí de hacer los obsequios. Para eso necesitaría saber quién quiere leer. Nadie dijo Yo me yo. apunto, profe. ¿Quién quiere qué, profe? ¿Libros? Es que no te- Yo diría yo, pero Yo. Esperen, esperen. Bueno, llegué. Es que yo normalmente hago un ejercicio y es que yo me la paso recogiendo libros. Y cuando llega esta clase de comunicación oral y escrita, pues regalo libros. Libros que la gente ya leyó, que tenía en su biblioteca, que no quiso, o sea, no quiere quedarse con el libro y que le parece chévere compartirlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá hay un libro que se llama Unos huesos de muerte. El libro es de Macrums. Dice, decidida a especializarse en antropología forense, la intrépida Elizabeth McPherson se enrola en la excavación de un antiguo cementerio indio en Carolina del Norte. No es nada del otro mundo, solo un montón de huesos viejos, aunque para los lugareños constituye el motivo de una alegría, de una agria disputa. Unos auguran terribles desgracias por la violación sacrílega de las tumbas, otros la defienden con ahínco para probar que los huesos pertenecen a sus antepasados guerreros. Elizabeth, por su parte, suspira en secreto por otros huesos, los de uno de los miembros de la excavación, por fortuna, no del que aparece una noche con el cráneo abierto y un tomacau al lado. Esto es como medio suspenso. Hay un libro de Luis Carlos Restrepo que se llama El derecho a la ternura. Este es de estos libros de el autor de Tus zonas erróneas, que es Wayne Dyer, La fuerza de creer, cómo cambiar su vida. Llévate esos payasos de Daniel Samper Pisano. El anticristo. Cómo se filosofa a martillazos, es de Nietzsche. Pedro Páramo de Juan Rulfo. Está la biografía de William Shakespeare. Está un libro de Albert Camus que se llama La peste, es de literatura contemporánea. Hay un libro que fue muy famoso en Colombia hacia los años 80, se llama Un tal Bernabé Bernal, de un autor colombiano que se llama Álvaro Salón Becerra. También un libro que se llama El archipiélago Gulag, de Alexander Solzhenitsyn. Está El misterio del mayordomo. Está El príncipe de Maquiavelo. Está
Manual del Guerrero de la Luz de Paulo Coelho. Su amigo La Metamorfosis de Kafka. ¿Se fueron? ¿O me fui yo? No, profe. estamos Ese, escuchando. el de la luz de Pablo Coelho, yo lo he escuchado ya, me dijeron que era bueno, Bueno, pero entonces pues no lo he buscado. voy a hacer algo y es que le voy a tomar foto a las carátulas y se las paso a Julito y Julito me ayuda allá a la difusión. Claro que sí, bro. Bueno, muy bien. Entonces, Claro que sí. pues mañana quienes exponen, según la programación, tendríamos a... Bueno. Mañana es 4, entonces Andrés Guzmán, no mentiras, ya te digo quién. Andrés Guzmán. Pero Julito, por Dios. No, pero Julito, decídete porque entonces... Bueno, ahí recuerden que hay 4 personas que tienen el mismo libro. Entonces está Alexander Espinosa y Diego Briceño con El Perfume. Tenemos a Carlos Piragauta y Rafael Tomás Gómez, El extraño caso del doctor Jekyll y Sí. Mr. Hyde. Tenemos a Michael Martínez, El opio en las nubes. Tenemos a Oscar Javier Moreno, El alquimista. Carlos Gañán, Salón 8. Cristian Felipe Rojas con El tiempo que quería. Y Sebastián Hernández con El Principito. Recuerda que Paula también está corrida el viernes, ¿no? O al Perdón, último día, Julito. perdón, al último día, martes. Dime, Johncito. El alquimista lo tengo yo, John Freddy Páramo. Disculpe, profe. Johncito, ¿Para cuándo? Disculpa. Para el martes, tu se quedó para el martes, porque por la cantidad de grupos, ¿te acuerdas que Julio te dijo que entonces el martes que había menos personas programadas? Listo, vale, gracias. Pues sí lo puedes hacer el martes o como quieras. Mañana o no sé, igual. Vale. Pero pues el martes, ¿listo? Entonces, muchachos, recuerden que son 10 minutos por cada uno, entonces para que nos rinda y podamos aportar hacia algo a la clase. Bueno. Preguntica, profe. Señor. Bueno, Los que tenemos 2 libros, ¿cómo los presentamos, profe? ¿Nos dividimos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Los que tienen el mismo libro? O... Sí, señora. Sí, lo que tenemos el mismo libro. La idea es que obviamente pues compartan la exposición de autor y que cada uno presente el libro, digamos, como desde su visión crítica. Sí, obviamente se pondrán de acuerdo para contar sobre la reseña, pero pues es bueno que se conversen entre ustedes para saber si hay una visión crítica del libro. Perfecto, gracias. Tengo otro comentario y es hacerles una propuesta que de pronto a muchos no les gusta, pero que pues quisiera que aprovecháramos. Nosotros vamos a terminar clase el día martes, que pues el lunes es lunes festivo. Ayer me quedé conversando con César Balbuena y César nos tiene la noticia de que invitó a nuestra clase al autor del libro que él va a exponer, que es cómo le pasan cosas malas a la gente buena. El autor es un autor colombiano que se llama Iván Gutiérrez Rodríguez y aceptó estar con nosotros. Entonces, hoy estuve, pues en vista de que durante las exposiciones el tiempo va a estar muy atropellado y no sería lógico, digamos, tener como ese regular comportamiento con un autor de un libro que de alguna manera ha sido pues exitoso y pues todo el mundo conoce el libro. Entonces vale la pena aceptar la invitación de ese citar y entonces mi propuesta es si el día miércoles que ya hemos terminado un módulo nos podemos encontrar a las 6 de la tarde. Igual vamos a invitar a los de ingeniería que estén por ahí, a los de comunicación, porque nosotros tenemos un espacio que se llama Pizarra Digital. Entonces, estamos ya en relax simplemente Profe, para pero no recibir podemos.
No podemos, profesor, yo te voy a decir, tenemos clase de algoritmos que la va a reponer el profesor. Ah, ¿tienen reposición de clase el miércoles? Y lo peor es que la entrega del parcial, entonces ni modo de decir, no, pues la pasamos para otro día. Ok, y si es el... Ah, pero el jueves a las 6 yo no puedo. Y si También fuera... tenemos... ¿También tienen reposición? No, mentiras. No, profe, mentira. Pues si ese día se puede, sería genial. Pues para no desaprovecharla. Pero entonces, César Valbuena estará por ahí. Citar. Hola, profe, sí estoy. Ah, su merced, mi chinito. Queda muy penoso hablar con el invitado y decirle, porque yo obviamente tengo que hacer pues una invitación y hacer toda la logística para poder hacer el evento. Entonces, pues es un evento digital, lógico, pero pues hay que notificarle a la universidad y sacamos una pequeña promo y después lo editamos y sale con la marca de pizarra Sí, digital. profe. Pero Yo creo que no hay un problema para el jueves. ¿En qué momento lo ponemos el jueves? Porque es que el jueves tengo una clase, entonces no sé si se pudiera, por ejemplo, pues ya tocaría como el viernes. ¿Muy pesado para ustedes? ¿No? ¿No hay problema? Pues no, yo Por mi parte no hay problema. Yo no tengo Por problema mi parte tampoco. tampoco. Bueno, chévere. Entonces, por lo Uy, menos... ¿qué pasó, man? Sí, chévere. Entonces, el viernes, para decirle a nuestro invitado, ¿sí? Pero que nos acompañen, que no se nos olvide, por favor. Porque sería muy maluco invitar a esta persona y que no estuviéramos. Entonces, por favor, pues hagamos un censo ahí de opinión. Pueden levantar las manitos en su pantalla para ver qué cantidad de personas tenemos para el viernes. Listo, profe. Bueno, bien. Pues no han ido levantando la manito poco a poco. Bueno, igual hacemos el evento y recibimos a nuestro invitado el viernes a las 6 de la tarde. ¿Cómo se llama el escritor, profe? Por ahí como leyendo algo. Claro, Iván Gutiérrez Rodríguez. Él es actor y escritor. Él hizo, fue actor de Hombres de Honor y también en la película de Welcome to Colombia, de Hassan. Él hizo de sacerdote en la película también. Entonces el viernes, chinitos, bueno. Listo, profe. Bueno, muy bien. Entonces que descansen, que duerman. Que les vaya bonito. Gracias. Vale, profe, muchas gracias. Descansen. Gracias, profe. Que estén muy bien, Gracias. hasta luego. Gracias, profe. chao. Chao. Hasta luego, Gracias. compañero. Chao. Hasta luego, chao, chao, chao.